¿Cómo están? Decirle a tu hermano que tienes a tu lado: he llegado al mejor lugar. Donde Dios me va a hablar. Porque Él tiene un llamado y un propósito para mi vida. ¿Cuántos creen que tienen un llamado antes del vientre de su madre, antes de la fundación del mundo? ¿Cuántos creen que ha sido una idea de Dios? Decir a tu hermano: sos una idea de Dios. Dile, sos una idea de Dios. Quiero hablarte en esta hora del potencial espiritual. Quiero hablarte desarrollando potencial. Decí conmigo: desarrollando potencial. Dilo otra vez: desarrollando potencial. Dilo otra vez más fuerte: desarrollando potencial. ¿Cuántos acá están en esta hora para desarrollar potencial en Dios? Ay, esa tribuna de allá nada más. Esas gradas, vamos a hablar en fe, esas gradas de allá. ¿Cuántos están acá para desarrollar potencial espiritual? ¿Cuántos están acá para que este año Dios desate ese potencial espiritual? Y el enemigo no tendrá parte ni arte en tu vida ni en tu familia. Si estás en este lugar es porque Dios hoy te va a tocar y va a llenarte, va a ungirte, va a capacitarte, va a adiestrarte, va a empezar Dios a enseñarte cosas profundas. Hay cosas del reino que Dios está enseñando en esta temporada. ¿Cuánto lo creen? Pastor, ¿qué significa potencial? Por favor, bájame la música. ¿Qué significa potencial? Algo poderoso que está dormido por dentro. ¿Qué significa potencial? Algo inestable, algo chiquito, algo así nomás. Decí conmigo: dentro de mí hay algo poderoso que Dios ha puesto. Dilo. Dentro de mí hay algo poderoso que Dios ha puesto. ¿Cuántos creen que dentro tuyo hay algo poderoso que Dios ha puesto? Que en este año Dios lo va a empezar a desarrollar. Que en esta temporada Dios lo va a empezar a hacer surgir. Que en este tiempo Dios lo va a empezar a llevarte a ese destino profético que Dios tiene con tu vida. ¿Qué significa potencial? Algo poderoso que está dormido por dentro. Pastor, ¿qué significa potencial? Algo que tiene poder, pero todavía no ha venido a la existencia. ¿Qué significa potencial? Algo que tiene poder, pero que todavía, decí conmigo, todavía. Eso quiere decir que todavía Dios no lo ha traído a la existencia. Pero cuando Dios diga: mi hijo, mi siervo, mi profeta, mi evangelista, mi pastor, mi apóstol está preparado para llevarlo a las naciones, eso va a empezar a intensificarse en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están acá diciendo: yo estoy en Cristo porque sé que Él tiene un llamado y un propósito en mi vida? Usted no está en vano en esta tierra. El diablo te ha hecho creer que usted y yo estamos en vano en esta vida, pero usted no está en vano en esta tierra. Usted está en este lugar y está en Cristo porque Él tiene un plan con su vida. ¿Cuántos lo creen? Pastor, ¿qué es potencial? Algo que existe en posibilidad. Decí conmigo: algo que existe en posibilidad, pero no en realidad. ¿Quiere decir que nunca se va a dar el potencial en nosotros? ¿Nunca se va a desarrollar el potencial en nosotros? ¿Qué quiere decir? Que algo que existe en la posibilidad, pero en realidad todavía no lo tenemos. Pastor, ¿qué es potencial? El potencial es sinónimo de propósito, destino y llamado. ¿De qué es sinónimo potencial? Propósito, destino y ¿qué más?
¿Cuántos creen que tenés un llamado? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ese llamado que el Señor puso en mi corazón? Porque ese llamado es más fuerte que todo el infierno que se ha levantado en tu contra. Ese destino, ese propósito que Dios ha puesto en ti es más fuerte que los mismos brujos y que la misma hechicería. Solamente que el enemigo te ha querido turbar en este tiempo. Decir conmigo: el potencial significa propósito, destino y llamado. Potencial son capacidades sin descubrir. ¿Qué es lo que es potencial? ¿Están descubiertos? Muy bien, todavía no. Una mujer que dijo, todavía no. Pero en este tiempo el Señor va a empezar a descubrir esas cualidades, ese potencial. Hay jóvenes acá que ni saben el potencial que está dormido dentro de ellos. Hay gente acá que ni sabe el potencial que está dormido de ellos. Pero este es el tiempo que si te rendís a Dios y empezás a hacer la voluntad de Dios, Dios lo va a empezar a despertar en ti. ¿Cuánto lo creen? El potencial son los dones dormidos y los talentos escondidos. ¿Qué es lo que es potencial? Decirle a tu hermano que tienes a tu lado: tenés un talento poderoso de parte de Dios. Tenés un don poderoso de parte de Dios. Aquella tribuna le está ganando a esto. Decirle a tu hermano: tenés talento dormido que en este tiempo Dios va a empezar a desarrollar. Se empieza a despertar esos talentos para los emprendimientos. Se empieza a despertar esos talentos para terminar la facultad. Se empieza a despertar esos talentos para ser un empresario, una empresaria de Cristo. Se desata ese emprendimiento donde Dios va a dar una iglesia propia. Se desata ese emprendimiento donde Dios te dice que hay un destino profético, hay un potencial que todavía está dormido, pero cuando se despierte va a ser una bomba para el infierno. ¿Cuánto lo creen? Potencial es lo que usted puede hacer pero no lo ha hecho. Decir conmigo: potencial es lo que yo puedo hacer pero todavía no lo he hecho. Potencial es donde usted puede ir pero todavía no ha ido. Decir conmigo: potencial es donde yo puedo ir pero todavía no he ido. Potencial es que usted puede ser todo lo que usted puede ser pero todavía no lo es. Pero esto quiere decir que nunca Dios va a desarrollar nuestro potencial. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Todavía, muy bien, todavía no. Va a llegar ese momento donde Dios empiece a tocar a tus hijos. Va a llegar ese momento donde Dios te dé la recompensa. Va a llegar ese momento donde Dios te dé esa promesa. Va a llegar ese momento donde Dios te levante con ese ministerio poderoso. Va a llegar ese momento donde Dios empiece a darte sabiduría, conocimiento, inteligencia. Vas a ser exitoso, vas a ser exitosa. Todavía no lo vemos, pero va a llegar. Eso es potencial. Decir conmigo: hay dos tipos de potencial. Dilo fuerte: hay dos tipos de potencial. Número uno, natural. Dígalo, número uno, natural. El natural es aquello que heredamos de nuestros padres. ¿Cuántos acá son futbolistas como yo? Heredé de mi papá. Oh, sí, no saben jugar. Dice el Fernando: soy futbolista como mi padre. ¿Cuántos acá han heredado algo del deporte, o un talento, o un don de sus padres? Amén. Hay muchos que dicen: yo no lo sé todavía. Eso es lo natural. Pero en lo espiritual, decir conmigo: pero en lo espiritual. Dilo, pero en lo espiritual. Eso es recibido en el momento del nacimiento espiritual. ¿En qué momento recibimos el espiritual? ¿El potencial espiritual en qué momento lo recibimos? Cuando nacemos, ¿a dónde? Cuando nacemos, ¿con qué?
con Cristo. Cuando abrimos nuestro corazón y decimos, Señor, que se haga tu voluntad en mí, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Cuántos en este tiempo van a empezar a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? Cuando usted recibe ese nacimiento, ese potencial en el nacimiento espiritual, es que el Espíritu Santo empieza a desatar una unción dentro tuyo que está dormido. Jóvenes que no podían hablar, ahora están predicando las naciones. Jóvenes que no sabían orar, ahora están orando en público. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo hace lo que Él quiere y con quien quiere. A Él nada le afecta, Él no tiene límites. Los límites están en nuestra cabeza, pero cuando le decimos al Espíritu de Dios, Señor, úsame, Señor, desata el potencial en mi vida, es ahí que viene un rompimiento en tu vida y se desata la unción. ¿Cuánto lo creen? Decirle a tu hermano que tienes a tu lado, este es el tiempo donde Dios va a desarrollar potencial en mi vida. Pastor, ¿cuál es el principio del potencial? Decí conmigo, ¿cuál es el principio del potencial? Dilo fuerte, la semilla. Dilo otra vez, la semilla. Mateo 13, 31 y 32. Mateo 13, 31 y 32. ¿Cuánto lo pueden buscar? Lo voy a buscar acá en mi teléfono. En el nombre de Jesús de Nazaret. Decirle a tu hermano, hoy en este tiempo Dios va a desatar potencial en mi vida. El reino de los cielos es como una semilla. ¿Cómo es el reino de los cielos? Como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en planta más grande del huerto. ¿Cómo se convierte esa planta? ¿Más chiquita del huerto? ¿La peor del huerto? Es la más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol. ¿Cómo crece? Hasta llegar a ser como un árbol. Y vienen los pájaros a hacer nidos en sus ramas. ¿Alguien sabe lo que es una semilla de mostaza? ¿Sabe el tamaño? Decir conmigo, muy pequeña, muy chiquita. Casi invisible. Casi nadie la puede notar. Es que así te mira el enemigo como esa semilla. Es que así mucha gente te está mirando como esa semilla que casi no se ve, que casi no tiene importancia. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Que esa semilla cuando da fruto, cuando crece, cuando se desarrolla, llega a ser un árbol muy grande. El enemigo te está viendo en tiempo presente y quiere tenerte en tiempo pasado. Pero Dios te está mirando en un tiempo futuro y te está diciendo que tu árbol, que tu familia, que toda tu casa va a ser desarrollada en potencial y van a dar fruto, 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 fruto y fruto. ¿Cuánto lo creen? ¿Cómo es el potencial? ¿Como una? Decir al enemigo, mira que ya tengo la semilla grabada de la palabra de Dios en mi corazón. Dile, mira que ya tengo la semilla grabada en mi mente de la palabra de Dios. Y esa semilla va a germinar porque ha caído en buena tierra. ¿Cuándo acaso en buena tierra? A ver, levanta la mano. Esa semilla, si cae en buena tierra, va a empezar a dar fruto. Fruto en lo económico, fruto en lo espiritual, fruto en lo sobrenatural. Vas a empezar a ser desarrollado, catapultado. Vas a ser adiestrado por Dios con una asignación, con un trabajo. No sabías para qué estabas en el reino de Dios, pero en esta temporada Dios va a empezar a desarrollar ese potencial. ¿Cuánto lo creen? Y dice la palabra de Dios en Génesis 1:12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en el segundo de su género. Y vio Dios que era bueno. ¿Saben lo que está diciendo esta palabra? Que Dios bendijo cada semilla que está en lo natural. ¿Y cómo la bendijo, pastor? La bendijo con un potencial. Por eso usted cuando en la escuela los niños le piden, tráigame ¿cómo se le dice cuando crece la semilla?
Eso mismo, muy bien, no me acordaba. Usted es como un limón. ¿Está el limón? No. Y esa semilla usted la pone en agua y el otro día o una semana ya empieza a germinar. ¿Por qué, pastor? Porque Dios bendijo la semilla para que se desate un potencial en esa semilla. Imagínate si eso es lo natural que hizo Dios. Hizo Dios cosas poderosas, pero cuánto más Dios te va a bendecir a ti y me va a bendecir a mí para desarrollar potencial en esta temporada. Decí conmigo, esta temporada es la donde Dios me desarrolla potencial y empieza por mi carácter. ¿Cuánto lo creen? Decir a tu hermano que tienes a tu lado, Dios va a empezar a desarrollar potencial y va a empezar por mi carácter. ¿Cuántos tienen un buen carácter acá? A ver. Esta grada se quedó callada. Decir conmigo, si Dios va a desarrollar potencial, va a empezar una obra desde adentro para afuera. Y eso habla que Dios te va a dar identidad en tu carácter. Ese carácter que no te deja avanzar. Pero Dios va a empezar a desatar ese llamado y ese destino profético en el nombre de Jesús de Nazaret. Decir a tu hermano que tenés a tu lado, este es el tiempo donde Dios va a desatar potencial espiritual. Pastor, ¿cuál es el proceso para que la semilla se desarrolle? Para que desarrolle potencial. Decir conmigo, ¿cuál es el proceso para que la semilla desarrolle potencial? Número 1, nacimiento. Decir conmigo, nacimiento. Decir conmigo, muerte. Y decir conmigo, desarrollo. En lo natural, Dios bendijo la semilla para que sea reproductiva. Eso es nacimiento. Cuando nosotros tenemos ese nacimiento de Cristo Jesús, es ahí que nos convertimos en perlas preciosas para Él. Cuando nosotros tenemos el nacimiento en Cristo Jesús, es ahí que el Espíritu Santo, decir conmigo, el Espíritu Santo, me empieza a ungir y me empieza a revelar cosas que yo no entendía o cosas que yo no comprendía. ¿A cuánto le ha pasado que usted ha empezado a comprender cosas muy profundas que usted no entendía? Es porque está teniendo un nacimiento y esa semilla empieza a sufrir la temporada del desarrollo. Decí conmigo, esa semilla que puso Dios, que es su palabra en mi vida. Yo camino bajo una palabra, usted camina bajo una palabra. Si usted no camina bajo una promesa, una palabra de Dios, usted es una persona que no confía y no cree en Dios. Decir conmigo, soy una palabra viviente. Dilo fuerte, soy una palabra viviente. Y esa palabra un día va a germinar en mis hijos, va a germinar en mi esposo, va a germinar esa semilla en mi casa. Mi casa estaba destruida, pero como el potencial que Dios desató en ti, también Dios va a hacer sanar tu familia y tu casa. Dios va a empezar a hacer cosas que ojo no vio, no oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuánto lo creen? Dale un fuerte aplauso. Lo segundo es muerte. ¿Qué es lo que sucede con la semilla? Decir conmigo, muerte. Ese es el proceso muy doloroso. Decir conmigo, proceso muy doloroso. O transformación muy dolorosa. ¿Qué sucede ahí, pastor? Que en lo espiritual nosotros empezamos a morir a todo aquello que nos aparta de Dios. ¿A qué tenemos que morir? A ver, dígame algo que usted tiene que morir, o algún sinónimo del cual tengamos que morir. A ver, ¿qué tenemos que morir? Puede ser al orgullo, muy bien. ¿A qué otra cosa? A la carne. ¿Cuál otra cosa? A la falta de perdón, al odio, al control, a la manipulación, al ego, al yo, al miedo, muy bien. Cuando usted empieza a morir en esa etapa,
es ahí que puede ver la gloria de Dios. Decir conmigo, voy a morir a mi vieja vida y voy a nacer a una nueva. Porque sé que Dios quiere usarme, porque sé que Dios tiene un propósito. En tus manos hay un propósito, en tu ser hay un llamado, en ti hay un destino profético. Pero tienes que morir a tu vieja vida, al odio, al rencor, al resentimiento, al control, a la manipulación, a la envidia, a los celos. Hay gente que sigue envidiando, gente que sigue celando. Por eso Dios no desata ese potencial en ellos. Decir a tu hermano que tenés a tu lado, no me envidies. Más allá que tenga los ojos verdes. ¿Cuántos acá hoy van a querer ese potencial poderoso de parte de Dios? Dice la palabra de Dios en Juan 12:24. Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra, ¿qué es lo que pasa con la semilla? ¿Tiene que caer dónde? Tiene que caer en la tierra. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para su vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame donde yo estuviese, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué es lo que sucede con el grano de trigo? Para que lleve fruto, ¿qué tiene que hacer ese grano de trigo? Esa semilla, caer en la tierra y desde ahí empieza a dar fruto. Y dice la palabra de Dios que apartados de Dios podemos hacer todas las cosas. ¿Usted puede hacer algo apartado de Dios? ¿Usted puede llegar a algo apartado de Dios? ¿Usted tiene un propósito apartado de Dios? ¿Usted tiene las bendiciones apartado de Dios? Nada, dice conmigo, nada podemos hacer apartado de Dios. ¿Usted cree que va a hacer desarrollar su potencial apartado de Dios? Es que hay gente que está confundida. Creen que pueden lograr estando en el mundo. Creen que pueden acercarse a Dios estando en la bananura de la vida. Nada podemos hacer apartado de Dios. Decir a tu hermano que tienes a tu lado, nada puedes hacer apartado de Dios. ¿Cuántos acá van a empezar a morir para que Cristo viva en ustedes? ¿Cuántos conocieron al rey David? Dice la palabra de Dios que David confiaba a su padre en él. Sus hermanos también confiaban en él que iban a derrotar al gigante Goliat. Saúl confiaba que iba a derrotar al gigante Goliat. ¿Qué es lo que sucedió con David? ¿Fue rechazado David? Sí. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel 17:28. 1 Samuel 17:28. Cuando Eliab, ¿quién era Eliab? ¿El hermano? Sí, muy bien. Cuando Eliab, que era el hermano mayor de David, escuchó la conversación de David con los soldados, se enojó muchísimo y le preguntó a David, ¿qué viniste a hacer? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que eres un mentiroso y un malvado. Solo viniste a ver la batalla. ¿Su hermano confiaba en David? ¿Con quién ha dejado esas pocas ovejas que tenés ahí en el desierto? Ha venido a hacerte el agrandado. ¿A cuánto le han dicho eso? Yo sé que vos sos una persona agrandada. Empezás a hablar de lo que no tenés. Empezás a hablar con ironía. ¿A cuánto le han dicho eso? ¿Cuántas veces te han rechazado tu misma familia? ¿Cuántas veces te han menospreciado tu misma familia? Pero dice la palabra de Dios que David
ya sabía que iba a derrotar a ese gigante. ¿Sabes por qué sabía? Porque él conocía que dentro de él no había algo común y corriente, no había algo terrenal. Dentro de él estaba ese poder del potencial de Dios. Dentro de él estaba esa misma presencia de Dios que derrumba y derriba todo gigante en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Mira lo que le dijo el rey Saúl. Primera de Samuel 17:33. Pero Saúl le dijo: no vas a poder matarlo. ¿Cómo le dijo? ¿Vas a poder matarlo? No vas a poder matarlo. Tú eres todavía un jovencito y él ha sido guerrero de toda su vida. Qué negatividad más grande. Les pusieron trabas por todos lados. Decí conmigo, les pusieron trabas por todos lados. No confió nadie en él. Pero él sí venció al gigante Goliat. ¿Y saben por qué lo venció al gigante Goliat? Más allá del gran poder de Dios, porque hubo una persona que creyó en él. Decí conmigo, hubo una persona que creyó en él. ¿Alguien sabe quién creyó en él? Más allá de Dios. ¿Su amigo? Su amigo Jonathan creyó en él. Pastor, ¿cómo desarrollo el potencial en mi vida? Juntándome con gente que me edifique. Pastor, ¿cómo desarrollo ese potencial en mi vida? Juntándome con mata gigante. Entonces me voy a convertir en un mata gigante. Pastor, ¿cómo desarrollo ese potencial en mi vida? Empezándome a juntar con gente que sea de bendición para mí. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: si no sos de bendición, no me voy a juntar más con vos. Si no me pagamos un helado en vida, no me junto más con vos. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: hoy Dios va a desatar ese potencial en mí. Pastor, ¿cuál es la fuente de nuestro potencial? Decí conmigo: pastor, ¿cuál es la fuente de nuestro potencial? ¿Alguien sabe cuál es la fuente de nuestro potencial? El Espíritu Santo, Dios mismo. ¿Cuál es la fuente de tu potencial? Tu novia, tu novio. Ahora que tengo un novio nuevo, no sabes el poder que tengo para echar fuera de vos. Gloria a Dios, que si ese novio es convertido, van a echar 10,000 demonios. Decí conmigo: ese potencial lo voy a desatar porque tengo fe y he entregado toda mi vida en las manos de Dios, y ese potencial hoy se va a empezar a manifestar. Decí conmigo: ese potencial hoy se manifiesta porque sé que Él me ha prometido ser una persona con un poder sobrenatural sobre la tierra. ¿Cuánto lo creen? Decirle a tu hermano que tienes a tu lado: este es el día donde Dios va a desatar el potencial. Hay sectas religiosas que dicen que con nuestro propio poder podemos desatar el potencial. Una de ellas es la nueva era. ¿Cuántos conocen la nueva era? Según Darwin, venimos del mono. Hay sectas que te dicen que vos podés con tu imaginación, con tu mente. Es que la mente tiene poder, es que la imaginación tiene poder. Déjame que te diga algo: si en tu mente no está el poder de Dios, no vas a tener nada. Si en tu mente no está el carácter de Cristo forjado, no vas a hacer nada. Vengo a decirte que si en este tiempo querés cumplir el llamado de Dios, tenés que ir directamente a la fuente, y esa fuente se dobla rodilla. En esa fuente se logra intimidad con Dios. Esa es la fuente que se logra un compañerismo y ser íntimos delante del Padre. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios, mi hermana Poli, porque Dios está hablando. Decirle a tu hermano que tienes a tu lado: este es el año que voy a desarrollar potencial espiritual. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios omnipotente?
Decirle a tu hermano, tenés un Dios omnipotente. Omni significa siempre lleno. Es una palabra griega que significa, en lo griego significa siempre lleno. ¿Qué es lo que significa omni? Y potente significa potencial. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que tenemos un Dios siempre lleno de potencial. Y nosotros, dice la palabra de Dios, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Usted es un huérfano? ¿Usted es una persona bastarda? ¿Usted es una persona que no tiene padre? ¿Usted es una persona que no tiene Dios? Entonces, ¿por qué no te pones a trabajar en el potencial, en el talento y el llamado que Dios ha puesto en tu corazón? Un solo amén. Decirle a tu hermano que tienes a tu lado: tengo los genes de Dios. ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes lo que significa nacer de nuevo? Significa en el griego genao. Decir conmigo genao. Que significa los mismos genes. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Que solamente soy hijo de mi papá y de mi mamá? No, que sos hijo primeramente de Dios. Dios, cuando te estaban haciendo, no voy a entrar en eso, pero cuando te estaban haciendo, Dios metió una genética en tus venas, metió una ADN en tus venas, y nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Y si muchos andan por las naciones, vamos a ir a las naciones. Y si muchos oran y echan fuera demonios, vamos a echar fuera demonios. Y si muchos llegan al pastorado, al evangelismo, a ser apóstoles, vamos a hacer todo lo que Dios puso en nuestra genética, porque somos hijos de Dios. Decía a tu hermano que tenés a tu lado: tengo que desarrollar potencial en este tiempo. Pastor, ¿cómo desarrollo potencial? Usted tiene que conocer la fuente. ¿Quién es la fuente? Usted tiene que conocer la fuente y conocerlo íntimamente. Decirle a tu hermano: tenés que conocer a Dios íntimamente. Pastor, ¿cómo desarrollo potencial? Tengo que conocer su propósito y su llamado. Decir conmigo: tengo que conocer su propósito y su llamado. Y el propósito y el llamado es la intención original con la cual estás hoy acá. ¿Qué es lo que se llamó el propósito? La intención del milenio. La intención de tu papá y tu mamá. ¿La intención de qué? ¿La intención de quién? De Dios. Tu llamado y tu propósito es la intención original de Dios. Este es el tiempo que esa intención se tiene que despertar. Tenés que saber que dentro tuyo hay potencial espiritual. Dentro tuyo hay una mujer guerrera. Dentro tuyo hay una mujer exitosa. Dentro tuyo hay una mujer con llamado, con propósito. Dentro tuyo, varón, hay un llamado a las naciones. Pero se tiene que despertar ese potencial. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: esta es la temporada que tengo que desarrollar ese potencial. Dilo. Pastor, ¿cómo voy a desarrollar ese potencial? Decir conmigo: teniendo un mentor, teniendo un líder. ¿Cuántos acá se sujetan a sus líderes? Si no te sujetas a tu líder que lo estás viendo, ¿cómo te vas a sujetar a Dios que no lo ves? Qué pregunta, ¿no? ¿Cómo desarrollo ese potencial? Sujetándome a los mentores y a los líderes. Sujetándose a la visión de la casa. Es que hay gente que quiere ser padre espiritual pero no aprenden a ser hijos. Hay gente que quiere las naciones, pero no le gusta sujetarse a una visión de una casa. Hay gente que no le gusta sujetarse a lo que los pastores están hablando o enseñando. ¿Cómo va a desarrollar Dios así potencial? Decirle a tu hermano que tienes a tu lado: me voy a sujetar a las autoridades puestas por Dios, porque sé que eso va a preparar el camino que me llevará a mi llamado y a mi destino profético. Ya estoy terminando, no te quiero aburrir.
Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, hoy Dios va a desarrollar ese potencial en mi vida. ¿Cuántos conocieron a Thomas Edison? Hay muchas escuelas ahí de Thomas Edison. ¿Cuántos lo conocieron? ¿Cómo? ¿Cuántos conocieron a Thomas Edison? ¿Saben lo que dijo su padre? Parece un estúpido. Mirá lo que dijo su padre. ¿Saben lo que dijo el maestro de escuela? ¿Saben lo que dijo el maestro de escuela? Este nunca va a llegar a hacer nada. ¿Saben lo que pasó cuando se desató el potencial en él? Él tuvo el invento de la electricidad. Gracias a él usted tiene electricidad. Gracias a él usted se puede bañar con... Oh. Imagínate si esa persona no conoció a Dios y ese potencial que tenía. Imagínate usted y yo que conocemos a Dios, cuánto más el Señor nos va a hacer gente del reino poderoso en las manos de Él. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos conocieron a Albert Einstein? ¿Lo estoy diciendo bien o no? Albert Einstein. También le dijeron, este niño nunca va a salir de la secundaria. ¿Pero qué inventó él? ¿Cómo? Muy bien. Y seguro que no conocía a Dios. Seguro que no conocía a Dios. Imagínate lo que vamos a hacer nosotros en las manos de Dios. Decirle a tu hermano que tienes a tu lado, voy a ser poderoso en las manos de Dios. Dile, voy a ser poderoso en las manos de Dios. ¿Cuántos conocen a Walt Disney? Pastor, me cansé de ver esos dibujitos. ¿Cuántos conocen a Walt Disney? Ahí levanta la mano. Dice que fue a pedir trabajo en un periódico, en un diario, y que le dijeron, usted nunca va a aprender a dibujar. ¿Qué es lo que pasó con esta persona? ¿Qué es lo que pasó? Se convirtió en número 1 en haciendo caricaturas y dibujos. Y nosotros que tenemos a Dios, andamos dejados, abandonados, andamos abatidos. Y esas personas que no tienen a Dios, por ahí nos dan clase o nos enseñan o nos dan ejemplo de que son gente que quiere descubrir su potencial. Decía a tu hermano que tenés a tu lado, hoy Dios va a desatar ese potencial en mí. ¿Cuántos conocieron a Abraham Lincoln? Dice que 9 veces fracasó para la intendencia, para llegar a la presidencia. Pero él siguió insistiendo. Y después dice que él llegó a ser presidente. Y después ganó otra vez para ser nuevamente en otro ciclo también presidente. Y fue el mejor presidente de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que lo tengo ahí muy chiquito en mi vida. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Es que tengo su presencia como que no tiene poder. Vamos, levántate con manos al cielo, ponte de pie. Fuego santo. Dios hoy va a desatar de potencial espiritual en ti. Vamos, levanta tus manos al cielo. Vamos, dile a Dios. Dile que este tiempo quieres servirle con todo tu corazón. Empieza a morir, vamos, muere. Muere tu vieja vida. Muere los vicios. Muere todo aquello que te aparta de la presencia de Dios. Vamos, empieza a morir. Vamos, empieza a decir, Señor, desarrolla ese potencial en mi vida. Vamos, yo no estoy escuchando a nadie decir algo. Vamos, dilo, Señor, en este tiempo quiero desarrollar ese potencial. Vamos, dilo, en este tiempo quiero desarrollar ese potencial. Vamos, dilo,